Bendiciones, hermanos. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos pueden hacer algo para mostrar que están aquí? Puede dar un aplauso al Señor, puede expresarse de alguna forma. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Hoy la alabanza me dio unos minutos y solo voy a pedir a Abel que suba al teclado si fuera tan amable. Quiero compartir con ustedes un canto que hace un año el Señor nos dio la letra en medio de las adversidades que estábamos viviendo el año pasado. Y el hermano Abel le puso música. Yo no sé si él se recuerda, es Omnipotente Dios, más o menos. Y vamos a ver si ponen la letra, si se logró colocarla. Pero trate de leerla, no sé si lo voy a poder cantar, y no tiene micrófono Abel, pero vamos a intentar, porque yo no sabía que hace un año, lo que ya estábamos viviendo, después de un año se iba a poner más difícil. Y de alguna forma creo yo que el Señor nos quiere consolar a través de una palabra que se le puso música y dice, se la voy a leer rápidamente, porque es como una oración cantada. Gloria a Dios, gloria al Señor. Hay un poquito de eco, ¿verdad? Pero es por la mascarilla. Bueno, me la voy a quitar en un momentito. Entonces, usted me escucha, hermano. Creo que ahora está mejor, ¿verdad? Gloria a Dios. Dice, Omnipotente Dios, a ti vengo hoy confiado. ¿Usted está confiado en el Omnipotente Dios? Que oigas la oración de tu pueblo convenido y que tu mano de sanidad actúe. ¿Cree usted eso? El coro dice, sana, Señor, los cuerpos. Limpia, Señor, las almas. Que los espíritus te adoren y todo nuestro ser integral. ¿Está de acuerdo que con el ser integral debemos adorarlo? Lo imposible está frente a nosotros. Así parece, ¿verdad? Clamamos a ti con devoción, con la fe que mueve las montañas, como una semilla de mostaza. Poderes del siglo venidero hay para los que creen sin vacilar. Llamas lo que no es como si fuera, y tu nombre será glorificado. Gloria al Señor. ¿Te acuerdas, Abel? Porque a mí me cuesta a veces entonarme. Omnipotente Dios. Usted trate también de seguirlo, a ver si lo aprendemos. Sí, adelante. Gloria a Dios. Aleluya. De Dios. Que oigas la oración de tu pueblo convenido, y que tu mano de sanidad actúe, omnipotente Dios. A ti vengo confiando, que oigas la oración de tu pueblo convenido, y que tu mano
sanidad actúe. Sana, Señor, los cuerpos. Limpia, Señor, las almas. Los espíritus te adoren y todo nuestro ser integral. Sana, Señor, los cuerpos, como una oración a Él. Limpia, Señor, las almas. Que los espíritus te adoren y todo nuestro ser integral. Lo imposible está frente a nosotros. Clamamos a ti con devoción. La fe que mueve las montañas, como una semilla de mostaza. Sana, Señor, los cuerpos. Limpia, Señor, las almas. Que los espíritus te adoren y todo nuestro ser integral. Los poderes El siglo venidero hay para los que creen sin vacilar. Llama lo que no es como si fuera, y tu nombre será glorificado. Sana, Señor, los cuerpos. Limpia, Señor, las almas. Que los espíritus te adoren y todo nuestro ser integral. Sana, Señor, los cuerpos. Limpia, Señor, las almas. Los espíritus te adoren y todo nuestro ser integral. Démosle un aplauso al Señor, hermano. Gracias, hermano Abel. Oh, gloria a tu nombre, Señor Jesús. Aleluya. Gloria al Señor, hermanos. Creo que son oraciones que podemos cantar. Amén. Porque hay mucha necesidad todavía. Muchas personas siguen muriendo, mucha gente contagiada, pero tenemos un omnipotente Dios. No se nos debe de olvidar. Ayer por la mañana, temprano, día sábado, seguía yo meditando y he estado meditando todo este tiempo. ¿Cómo podemos dejar de ser tibios? ¿Y cómo podemos arder? Esa debe ser ahora la pregunta. ¿O usted está satisfecho como está? ¿Verdad que ninguno de nosotros estamos satisfechos? Porque ha sido un ataque de muchos meses ya, donde usted probablemente sin darse cuenta, y cada uno de nosotros pudimos haber bajado nuestro nivel espiritual, nuestra temperatura espiritual. Y entonces yo le preguntaba al Señor, ¿cómo podemos arder en amor
por, por ti. ¿Cuál es la manera? ¿Cómo nos puedes tú enseñar a que nosotros ardamos en amor? Y la respuesta del Señor fue: de la forma como Rebeca, ¿se acuerda de Rebeca? Lo aprendió. Y eso nos lleva rápidamente a recordar un capítulo del primer libro de la Biblia, el Génesis, que cada vez que lo abordo encuentro tanta riqueza. Gloria al Señor, aleluya. No sé si hay un poquito de eco. Yo quiero oírme bien, pero me interesa que ustedes oigan bien. ¿Sí? Ok. Entonces vamos a seguir con libertad. Así que si es como Rebeca aprendió a amar a su amado, ¿se acuerda usted que ahí hay una historia maravillosa de amor? Que yo creo que todo ese capítulo nos habla a nosotros en figura de cómo nosotros podemos, al seguir el ejemplo que vemos ahí, de una mujer que no conocía con el que se iba a casar. Usted sabe que en esos tiempos bíblicos no había forma que se conocieran primero, y se hacían una especie de arreglos matrimoniales entre las familias. Y eso también nos va a enseñar a nosotros. Si me acompaña entonces a Génesis capítulo 24, y vamos a empezar leyendo, porque es muy largo, el verso 11. Verso número 11. Dice: e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. La vida de Rebeca, como muchas mujeres de esos tiempos bíblicos, hace casi 4000 años, como que consistía, debido a que no había un agua potable que circulara por tuberías como nosotros tenemos ahora la ventaja, el tener que ir. Y note usted que la Biblia nos habla de mujeres que van al pozo. Solo que en el caso de la samaritana, ¿se recuerda usted a qué hora fue al pozo? Al mediodía, donde el sol es ardiente. Pero ahí dice que las doncellas iban a la hora de la tarde, al atardecer, donde había bajado el sol, pero iban todas. Y normalmente cuando habla de doncellas está hablando de mujeres casaderas vírgenes. Entonces uno se pregunta, ¿por qué la samaritana iba al mediodía? Porque no quería ser criticada por las otras mujeres, por la vida que llevaba. Pero Rebeca va precisamente a la hora de la tarde, como dice acá en el verso 11. Y yo no sé si usted alguna vez se puso a pensar, o tal vez le voy a preguntar, porque a mí me tocó acarrear agua. ¿A cuántos aquí nos tocó acarrear agua? De repente todavía a alguien le toca acarrear agua. Yo llegué a la colonia Santa Marta, que está a la par de la Florida. Todos conocen por acá, abajito, ¿verdad? Más o menos a los 5 años. Pero como es normal en estas colonias, el agua muchas veces la venden los alcaldes a otras lotificaciones. No sé si a usted le pasaba eso. Y recuerdo que quien construyó esa casa, sabiendo que había problemas de agua, colocó un chorrito casi pegado a la tierra, que había que colocarle una manguera para poder llenar un tonel de agua cuando el agua llegaba, y generalmente llegaba de madrugada, pero a veces no llegaba el agua. Y como a unas 4 cuadras había de esos chorros, le llamaban, municipales. ¿Sí? ¿Conoció usted eso? ¿O solo a mí me tocó vivir esas cosas? Usted como nació en cuna de oro, ¿verdad? Entonces a veces mi mamá me decía, no hay agua.
tenemos que ir a carrear agua. ¿Y cuántos saben que el agua pesa? ¿Cómo pesa el agua? Hasta que estudié ingeniería me di cuenta, por los valores específicos de los materiales, que ciertamente un metro cúbico de concreto, 1 por 1 por 1, un cubo de concreto de un metro y profundidad 1 metro, pesa 2.400 kilogramos. Eso es bastante. Pero lo que usted y yo no sabemos es que 1 metro cúbico de agua pesa 1.000 kilogramos. Es pesada el agua. Entonces, si lo pensamos en litros, ¿cuántos litros le cabían a una de esas tinajas que las mujeres o se las colocaban en el hombro o en la cabeza? ¿Cuánto cree usted que podían caber en esa tinaja? ¿Cuántos litros? ¿Cuántos? ¿11 litros? ¿10 litros? ¿Cuántos? ¿6 litros? ¿O era más? ¿Cuántos? 36 litros, dicen algunos estudiosos. A mí me parece exagerado, porque entonces la Rebequita como que hacía pesas, ¿verdad? Para poder, junto con las demás mujeres, llevarse una de esas tinajas. Pero me puse a pensar que un galón es 3.78 litros. Pensemos 4 litros es un galón. Y usted conoce los botes de esos de 5 galones. En las ferreterías se usa mucho los 5 galones. Entonces 5 por 4 son casi 20 litros. ¿Y cuántos han cargado uno de esos bien llenito y otro de esos? Si uno carga por mucho tiempo, yo creo que se le entumecen los brazos, ¿verdad? Entonces quiere decir que esos de 5 galones, fíjese que eran casi el doble. Yo no sé si los estudiosos tienen razón o no, pero lo cierto es que esta mujer, que un día salió al atardecer donde ya no había sol a buscar agua para su casa, no sabía que iba a tener un encuentro. Hoy nos hablaba el hermano Francisco en la mañana qué clase de encuentros tenemos que tener nosotros con Dios para conocerlo, los que tal vez sintonizaron el primer mensaje. Pero esta doncella nunca se imaginó que iba a tener un encuentro con alguien ya maduro. Era el siervo más anciano de Abraham, al que se le llamó después el padre de la fe. Amén. Y no sabía ella que ese encuentro con este hombre, que iba con 10 camellos y con algunos siervos que también le acompañaban, este hombre que estaba ahí junto al pozo, afuera de la ciudad, dice el verso, cuando ella iba bajando, él estaba orando. Qué importante es orar. Si usted lee los primeros 10 versos, se va a dar cuenta que el Señor puso en el corazón de Abraham la necesidad de que él buscara esposa para su hijo, el famoso hijo de la promesa llamado Isaac. Fíjese que Isaac significa risa, porque tanto su mamá Sara como su papá Abraham, cuando les prometieron un hijo, siendo ya de tan avanzada edad, los dos se rieron. Así que Isaac es risa, porque ellos pensaban, todo el que sepa que nosotros vamos a tener un hijo a esta edad, se van a reír. Así que yo espero que Isaac tal vez era risueño, ¿verdad? Ahora, lo llamativo es que era Abraham el que se preocupó por encontrarle esposa a su hijo. Yo no sé si usted estaría de acuerdo, joven soltero que está aquí. Mejor no le voy a pedir que levante su mano. Si fueran todavía sus padres los que le buscaran esposa, si es varón, o le buscaran esposo, si
si es mujer. Lo más seguro está que nadie estaría de acuerdo. Ay, no, es que mi mamá saber que me va a buscar o mi papá saber que me va a buscar, pero ahí eran los padres los preocupados. Y uno se pregunta, ¿por qué escogió al más viejito? Para que no se comiera el mandado. Fíjese que estaba más o menos la distancia que tenía que recorrer, porque no quería bajo ninguna circunstancia Abraham que su hijo se casara con alguna de las hijas de las cananeas. Él sabía que había una promesa. Él sabía que había un pacto con Dios. Él conocía el tipo de mujeres que estaban ahí donde él vivía. Por lo tanto, le hizo jurar a Eliezer, que así se llama, precisamente el criado más maduro, que por cierto dice la Biblia que él gobernaba sobre la casa de Abraham. Todo estaba bajo su control. Incluso uno mira unos capítulos atrás y se dará cuenta que estaba tan frustrado Abraham de no tener hijo cuando todavía no había recibido esa promesa, que dijo este criado damaseno llamado Eliezer, él es el que va a heredar todo, porque yo no tengo hijo. Claro, había tenido su propia aventura por ahí, ¿verdad? Y Sara como que era muy liberal, porque le dijo, mira, ¿no te gusta Agarcita? La egipcia. Y saber cómo era Agar, ¿verdad? Pero qué raro que Sara se la metió por los ojos a Abraham, y Abraham dijo, amén. Pero lo que quería Sara era un hijo. Pero ese hijo no era el plan de Dios. A veces nos adelantamos. Y cuando nos adelantamos, el fruto puede ser carnal. Así que tenemos que tener paciencia. Yo sé que cuando una jovencita cumple los 30 años, dice, ya me dejó el tren. ¿Quién dice? La sociedad. ¿Quién dice? Las personas. Para hacerlo más bíblico, dice, ya se quedó para forrar Biblias, dice. ¿Verdad que sí? ¿Y por qué no lo dicen de los varones? Siempre vivimos en una sociedad que tiende a afectar más a las mujeres. El muchacho tiene 35, tiene 40, pero todavía está bueno para casarse. ¿Aló? Entonces, en todo ese contexto hizo Abraham que pusiera la mano debajo de su muslo. Y bueno, cuando uno estudia esas palabras en el hebreo, pues dice algo un poquito más complicado, dónde puso la mano o dónde tenía que poner la mano para juramentarlo, que iba a cumplir con lo que él le había pedido. Y se fue bajo juramento. Pero también se fue bajo la promesa, porque su patriarca, el Señor realmente, el dueño de las cosas, Abraham, había tenido grandes experiencias con Dios. Había dejado su tierra, su parentela, eso usted lo sabe. Abraham era rico, tenía ganados, tenía todo, pero se le reveló Dios, el único Dios, en medio de toda un pueblo llamado Ur de los Caldeos, que para ese tiempo realmente estaban bastante avanzados. La arqueología hoy saca a luz cómo en ese lugar mucha gente aprendió a escribir en un lenguaje que le llaman cuneiforme, y ahora hay miles de tablillas que dicen un montón de cosas. Así que él, casi como un loco, le dijo a su familia, miren, me tengo que ir. Y quien se me reveló me dijo que dejara toda mi parentela, pero papá, yo no te puedo dejar. Y Lot como que era su sobrino favorito y se lo llevaron. Usted conoce todo eso, si no lo puede volver a leer. Pero bajo ese juramento y bajo la promesa de que el ángel de Dios lo iba
acompañar y que le iba a abrir las puertas y que le iba a permitir que la misión fuera un éxito, se fue Eliezer. Si era Damaseno, era un gentil. Apenas Abraham había empezado a tener fe y a conocer al Dios verdadero. Hoy nos invitaron a conocer a Dios. ¿Será que lo conocemos? A este tema yo le puse la travesía con el Espíritu Santo. Se lo vuelvo a repetir: la travesía con el Espíritu Santo. ¿Y cuántos saben que el Espíritu Santo es Dios? ¿Está usted convencido que el Espíritu Santo es Dios? Por ahí hay algunos que dicen que es una fuerza, pero nosotros creemos que el Señor Espíritu Santo es Dios. Y dice el Nuevo Testamento: donde está el Espíritu Santo, ahí hay libertad, dice. ¿Y cuántos tenemos Espíritu Santo adentro? Entonces tenemos que tener libertad. Aleluya, gloria al Señor. Entonces, hermanos amados, es interesante que nuestro pastor, el hermano Otto, que yo lo recuerdo tanto y yo creo que usted lo recuerda también, y hay muchos que lo recuerdan, por lo que el Señor le permitió a este varón entender en la palabra cómo le fue revelado de una manera especial. Nos enseñó que viéramos en Génesis 24 que Abraham tipifica al Padre. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Sí? Abraham tipifica al Padre. Isaac tipifica al Hijo, al que está buscando esposa, y que lo hicieron pastor, como dice Oseas, para adquirir esposa. ¿Sabe usted entonces que la iglesia es toda una operación de Dios para encontrar esposa para el Hijo? Y esta generación, que puede ser la última, está siendo candidata para poder ser esposa, pero debe arder en amor, debe estar enamorada. Como dirían los mexicanos, hasta las chanclas. ¿Verdad que sí? Y el problema es que el ataque está haciendo en este tiempo a que la amada, las candidatas a casamiento, amen menos, se enfríen. Entonces nosotros tenemos que ir a la bendita palabra del Señor. Pero en ese mismo capítulo vemos que ese criado maduro llamado Eliezer tipifica ¿a quién? Al Espíritu Santo. Si usted ya sabe, hermano, gloria a Dios. Entonces vamos a darnos cuenta que los 1650 kilómetros que los estudiosos indican que había desde donde salió Eliezer hasta la ciudad de Nacor, donde iba a buscar esposa, porque ahí vivía la familia de Abraham, por lo menos al paso de los camellos eran cerca de casi 2 meses si le picaban. Así que era un viaje larguísimo. Pero ahí está él orando. Y en el verso 12 lo que dice es: y dijo: oh Jehová, Dios de mi señor Abraham. No era ni su Dios, sino dice: Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. Entonces, hermano, si usted sigue leyendo la escritura, se va a dar cuenta que aquí lo que Eliezer se le ocurre, según él de su mente, nosotros lo conocemos como la contraseña. Lo que él preparó para saber si Dios, al hacer lo que él está colocando aquí en el verso 13 y 14, si se cumplía en alguna de las doncellas,
Dios iba a respaldar su viaje. Lo leemos. Está aquí conmigo, tiene su Biblia. He aquí, yo estoy junto a la fuente de agua y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Aquí viene el verso 14, 24:14. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba. Y ella respondiere, bebe y también daré de beber a tus camellos, que sea esta, la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. Dicen que los camellos en pocos minutos agarran 36 litros de agua. No sé, deben tener una lengüota, ¿verdad? Los camellos. Yo he ido a la Aurora algunas veces, pero no le he visto la lengua al camello. Pero en pocos minutos se tragan 36 litros de agua. Un litro tiene 4 vasos. Hermano amado, por salud usted se tiene que tomar 2 litros de agua. ¿Cuánto se ha tomado hoy? Ay, es que no se puede quitar la mascarilla, pero cuando salga, tómese su litro de agua para estar hidratado. 36 litros de agua. ¿Y cuántos camellos iban? 10 camellos. Así que si era cierto esa gran tinaja, yo creo que era un poquito menos, ¿verdad? Tal vez unos 20 litros, tal vez 5 galones era lo que llevaba en su tinaja la Rebequita. Así que si era la mitad, Rebequita no sabía que no era un viaje el que tenía que hacer para llevarlo a su casa, sino que se iba a echar como 20 viajes. ¿Cómo iba a terminar la pobre Rebequita? Yo no creo que era fisiculturista, ¿verdad? Debe haber sido una mujer que dice la Biblia que era bella. Entonces ella estaba acostumbrada a llevar una su tinaja de agua. Por eso le dije que le iba a cambiar la vida, porque cuando ella, vemos nosotros, si usted lo lee en la escritura, se dio la situación en la que dice que cuando terminó de orar, inmediatamente Rebeca empezó a bajar al pozo. Y entonces se encaminó Eliezer, como era viejito, haber ido despacito, ¿verdad? Para no caerse. No, los viejitos de esos tiempos eran fuertes. Moisés de 80 era fuerte. Y como morían mucho tiempo después, yo creo que era fuerte todavía Eliezer. Pero lo cierto es que este criado, verso 15, dice, y aconteció que antes de que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido de Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor. Da la casualidad, entre comillas, que Nacor era hermano de Abraham. ¿Y qué había pedido Abraham a este hombre? Que fuera a la casa de su familia, porque la novia sale de la familia de Dios. Hermano amado, aquí todos somos familia de Dios, ¿verdad? Por eso, nos guste o no nos guste, nos llamamos hermanos, ¿verdad que sí? Somos hermanos y entonces somos una familia de Dios. Pero no todos los de la familia de Dios, es decir, los que han nacido de nuevo para ser familia de Dios y que se les llame hijos, van a ser novia. Entonces tenemos que ver que el Padre mandó al Espíritu Santo a buscarle esposa al Hijo. ¿Aló? Bueno, acompáñame a San Juan capítulo número 16, 14 primero. Le quiero leer versos que usted conoce, pero quiero recordárselo. Y quiero recordarle que en San Juan capítulo 14 hasta el 17, el apóstol Juan recoge cosas que sucedieron con Jesús y sus discípulos en menos de 24 horas. Antes de que Jesús muriera, tiene que tener eso en mente.
Entonces, el Señor, cuando ya sabe que va a morir, en el capítulo 14, verso 16 dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Ese es nuestro Eliezer, un consolador que está con nosotros para siempre. Pero el verso 17 dice: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Eso ya es una realidad. El que nació de nuevo tiene Espíritu Santo adentro. Entonces el Eliezer ahora está adentro y te cela con celo de Dios para que te guardes para el amado. Este Eliezer estuvo siempre cerca de la Rebequita, pero el Señor, para la amada de su hijo, metió al Espíritu Santo dentro de nosotros, hermano amado, para que nos controle. ¿A usted le gusta que lo controlen? Levánteme la mano a alguien que le gusta que lo controlen. Ninguno, ¿verdad? Pues hermano, lo siento, pero el Espíritu Santo está para controlarnos, porque llenura del Espíritu Santo es el control del Espíritu Santo desde adentro. Por eso cuando tú piensas algo que no le agrada a Dios, ¡pum!, hay un movimiento de parte del Espíritu que te dice: deja de pensar en eso. Cuando vas a un lugar que no le agrada a Dios, el Espíritu Santo te dice: no vayas, cuidado. ¿Verdad que sí? Él nos habla. La cosa está que nosotros estemos dispuestos a hacerle caso. Entonces, ahí en el 14, verso 26, en el mismo capítulo, dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. ¿Cómo vamos a arder en amor? En comunión con el Espíritu. ¿Quién le enseñó a Rebeca quién era Isaac? Eliezer. ¿Quién nos va a enseñar a nosotros a enamorarnos cada día más del Señor? El Espíritu Santo, si tenemos nosotros comunión con Él. Dice amén. Yo sé que ya son las 12:20. La gallina no se cose, hay calor. Pero hermano amado, despierte. Despierta tú que duermes. Aleluya. Capítulo 15, verso número 26 dice de la siguiente manera: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, del cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Todos los días, en esas madrugadas que tú roncas, algunos nos despiertan con ronquidos, otros despertamos con ronquidos. ¿Aló? ¿Verdad que sí? No, dicen, espérate crecer. Pero lo cierto es que el Espíritu te quiere dar testimonio del amado y tú muchas veces no pones atención. El Espíritu Santo dice que va a dar testimonio. Y en el capítulo 16, verso número 7 dice: pero yo os digo la verdad. ¿Cuántos saben que el Señor siempre habla la verdad? Él ya va a morir, acuérdese. Os conviene que yo me vaya, pero si no me fuere, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Así estaba la pobre Rebeca, con el quinto camello, usted. 2 cubetas, 2 cantarazos de agua, y el camello bandido se chupaba el agua y decía:
otra vez. ¿Usted cree que ella dijo, ¿para qué le hablé yo a este desconocido? No dice eso la Biblia. ¿Pero usted qué hubiera hecho? Mejor me hubiera hecho la loca, pero ella no sabía por qué. Porque ya Dios había puesto la contraseña en ella. Hay cosas que usted no sabe por qué las hace en la vida cristiana, pero es porque el Espíritu lo está guiando a hacer cosas que le agradan a Dios, aunque no le agraden a usted. A ella me imagino que se tuvo que haber cansado y todavía no sabía el verdadero plan, que le iba a sacar de su casa, que la iba a dejar que dejara a sus amigos, que la iba a sacar de su tierra y se la iba a llevar por 2 meses de regreso frente a un montón de circunstancias difíciles, pero que Eliezer la iba a cuidar. Eliezer la iba a enseñar. Hermano, es interesante si volvemos otra vez a Génesis capítulo 24. Y yo sé que el tiempo corre, ya estoy en amarillo, yo no arranco, pero note usted cómo en el verso 21, saltémonos unos versos y vamos al 24, 21 de Génesis, dice: y el hombre, es decir, Eliezer, ¿verdad?, estaba maravillado de ella. ¿Sabe cómo dice la versión Las Américas? Que el hombre la observaba en silencio. Ay, hermano, usted no sabe cómo nos observa el Espíritu a nosotros. Y como está adentro, sabe lo que estás pensando ahorita. Te acompaña a todos lados. Cuando no quieres venir a la iglesia, ahí te está invitando, ahí te está motivando, ahí te está exhortando. Dice que la observaba silenciosamente. Si vamos a conocer a Dios, como nos invitaron esta mañana, tenemos que conocer la personalidad del Espíritu Santo, que es Dios. Los evangelios nos describen a Jesús, el Hijo de Dios. Todo el Antiguo Testamento nos describe al Padre. Pero ¿se ha dado cuenta que sabemos poco del Espíritu? Apenas estos versos que el Hijo nos enseña sobre el Espíritu Santo y algunos otros que vemos en las epístolas. Pero ¿sabe usted que el Espíritu Santo tiene una personalidad muy, muy delicada? Y que se contrista por lo que haces. Se pone triste. ¿Cuántas veces contristamos al Espíritu Santo nosotros con la manera como actuamos? La forma como hablamos, las reacciones que tenemos, eso contrista al Espíritu Santo. Pero lo más delicado es que la Biblia dice que no solo se contrista, se apaga. ¿Qué significará eso? ¿Será una apostasía irreversible cuando se apaga el Espíritu? En otra ocasión profundizamos sobre eso. Estaba maravillado de ella, verso 21, callando para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Él le dio la contraseña, ella la cumplió al pie de la letra, pero todavía él estaba observando. En la travesía con el Espíritu Santo, desde que naciste de nuevo, el Espíritu Santo te está chequeando. Por eso la operación novia es una operación de amor. Es una operación donde hay un enamoramiento de parte del Espíritu para que tú te enamores no de Él, te enamores del Hijo, te enamores de Isaac. Ahora, note usted que cuando le preguntan en el verso 23, ¿de quién eres hija?
porque él tenía que ir a la familia de Abraham. Él todavía no había preguntado, pero esta patoja, como buen chapín, ¿verdad? Aquí les decimos patojas. Esta patoja había cumplido la contraseña, pero todavía no sabía de quién era hija. Y entonces le dice: te ruego que me digas, ¿hay en casa de tu padre lugar donde posemos? Y ella respondió: soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. Y añadió: también hay en nuestra casa paja y mucho forraje. El hombre entonces se inclinó y adoró, porque se dio cuenta que no solo cumplió la contraseña, sino que era de la familia de Abraham, de la familia de Dios. Por eso la entrada, insisto, para ser de la familia de Dios es que nazcamos de nuevo, no que seamos miembros de Iglesia de Cristo Betel. Usted puede ser miembro de cualquier congregación y no haber nacido de nuevo. Por eso yo remacho algo. Dice que la Biblia es cual martillo que parte la roca en dos. Que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu humano que somos hijos. Usted tiene el testimonio del Espíritu. Entonces, ¿por qué tan triste? ¿Tiene testimonio del Espíritu? Por lo menos diga: aleluya, gloria a Dios, yo soy hijo, estoy vivo, tengo la vida del Espíritu dentro de mí. Aleluya, gloria a Dios. Gloria al Señor. Ahora note usted cómo notamos nosotros que el Espíritu está ahí, queriendo recibir la confirmación. Y vemos que ahora Eliezer en la casa de Rebeca pasan algunas cosas interesantes, porque cuando él estuvo seguro que ella era, noten que dice, se inclinó. Y una de las cosas que quiero regresar un momentito es cuando ella recibe de parte de Eliezer dones, recibe regalos. Creo que nos tenemos que ir un poquito, no es regresar, sino que es avanzar. Aquí está, verso número, brazaletes estaba buscando, aquí lo acabo de leer, verso 30. Y cuando vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana, ya se los había dado, se los dio un poquito antes, pero me interesa esto. ¿Qué serían esos brazaletes? Dice que le puso un anillo aquí en la nariz. Parece que las modas se están volviendo, ¿verdad? Yo solo había visto que a las vacas o los bueyes les ponían una cosa aquí, pero ahora hay modas de esas, ¿verdad? Les cruzan el tabique de la nariz y con una su argolla aquí. Bueno, esa era la moda, y brazaletes en las manos. Pero ¿de qué material eran esos brazaletes? Vámonos hasta el verso 47, donde lo dice. Entonces le pregunté y dije: ¿de quién eres hija? Aquí ya él está hablando con la familia. Y ella respondió: hija de Betuel, hijo de Nacor, que le dio a luz Milca. Entonces le puse un pendiente en su nariz y brazaletes en sus brazos. El Espíritu Santo nos adorna, porque esos son adornos, con dones. No va a haber novia que no esté adornada con dones del Espíritu. No va a haber novia que no tenga frutos del Espíritu. Por eso debemos de arder en amor y seguir las instrucciones del Espíritu Santo a nuestras vidas. Fíjense que son dones del Espíritu. Ahora, ¿por qué no pasamos nosotros de los mismos dones, hermano? Por eso le digo, no tenemos que estar acomodados. Palabra de profecía, don de lenguas, interpretación de lenguas. ¿Y por qué solo ahí si son 9?
9. 9 dones carismáticos. 9 dones del Espíritu, de los carismas. No estoy pensando otra cosa usted. Yo no he ido a que me disipule el que está ahí a media cuadra. Carismas. Don de ciencia necesitamos. Palabra de sabiduría. Es como brazaletes. Son adornos. Usted no me dejará mentir que en esta pandemia, y especialmente en aquellos tiempos de confinamiento, necesitábamos dominio propio. Las mamás con sus hijos, 4 meses, 5 meses, 1 año encerrados con los patojos. Esto mal creo que se quede así, ¿verdad? Dominio propio. Esos son frutos del Espíritu. ¿Cuántos necesitan paz? ¿Usted necesita paz en estos tiempos? Eso es un fruto del Espíritu. Entonces pídale al Señor. Pero yo quiero que note algo. Eliezer le da eso hasta que mira que Dios está actuando y le está confirmando. Y más adelante vemos que le da algunas otras cosas más. Ahora, vayámonos hasta el verso número 55, porque el tiempo corre. O veamos desde el 53, aquí es donde le vuelve a dar otros dones. Dice, y sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro y vestidos, y dio a Rebeca. También dio cosas preciosas a su hermano Labán y a su madre. Aquí ya dice que son de plata, que son de oro y vestidos. No vamos a ir ahí, pero apúntelo para leerlo en casa. En 1 Corintios capítulo 3, verso 12, 13 y 14 se recuerda que dice: ahora bien, si sobre este fundamento alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Hermanos amados, nosotros necesitamos poner fundamento, pero con material de oro, o edificar sobre el fundamento con material de oro, con material de plata, con piedras preciosas. Es decir, que todo lo que nosotros hagamos desde que el Señor llegó a nuestras vidas debe de ser probado por fuego. ¿Y qué es la prueba por fuego? Lo que estamos viviendo ahora. Si usted edificó todos los años antes de la pandemia con oro, usted se muere de la risa con lo que está pasando. Está confiado, está tranquilo, sabe que Dios está actuando, y que aún si se lo va a llevar, usted se va a ir con gozo, porque va a un lugar mejor. Aleluya. Dele fuerte el aplauso al Señor. Pero si solo hemos tenido madera, heno y hojarasca, lo que hemos edificado, ya no hay nada, porque el fuego de la prueba se lo llevó. Y por eso podemos sentirnos como perdidos en algún momento. Quiera Dios que nosotros, hermanos, en este proceso, al edificar adecuadamente, nosotros podamos tener lo que el Señor quiere para nuestras vidas al atravesar estas circunstancias tan difíciles. Gloria a Dios. Bueno, Eliezer, porque aquí no ha empezado la travesía, la verdadera travesía, porque la travesía va a empezar cuando le den a Rebeca. Y ya no vamos a ver los versos porque tiempo ya no hay. Pero notamos nosotros que
le hablaron a Rebeca porque ellos querían retenerla llamativamente por 10 días. Yo digo que vale la pena que nosotros veamos eso en el verso 55. Dice: y comieron y bebieron él y los varones que venían con él, y durmieron, y levantándose de mañana dijo: enviadme a mi señor. Ya encontré a la esposa de Isaac, yo me la voy a llevar. Entonces respondieron su hermano y su madre, como que ya no estaba ahí Betuel. Dice: espere la doncella con nosotros a lo menos 10 días y después irá. Días, usted sabe que es número de prueba. Yo le llamo a eso la retención de la novia. ¿Estaremos siendo retenidos en este tiempo? ¿Habrá algún tipo de movimiento que está reteniendo todavía a la novia en la tierra? Es una buena pregunta que no es tan fácil contestársela. Pero yo quiero que usted vea aquí, porque esta es toda una figura. Que la madre y el hermano la querían retener en casa y parecía normal. Y entonces, como que ese compás de espera que ellos querían, tenemos que estar nosotros bien sensibles si va a haber algún tipo de movimiento para retener a la novia. No sé de qué forma, pero aquí pareciera que en la figura Labán es tipo del enemigo. Pero estúdielo usted despacio en casa. Y él les dijo: no me detengáis. Acuérdese que él aquí está tipificando al Espíritu Santo. No me detengáis, ya que Jehová ha prosperado mi camino, despachadme para que vaya a mi señor. Entonces ellos lo pusieron en manos de Rebeca. Acuérdese, Rebeca es la novia casadera, es usted. Todo aquel que anhele y sea candidata a ser novia, candidato a ser novio, está tipificado en Rebeca. Llamemos a la doncella, verso 57, y preguntémosles. Y llamaron a Rebeca y le dijeron: ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, ¿qué respondió? Yes, sí iré. Eso se llama el sí de la novia. ¿Usted ya le dio el sí al Señor, hermano? Esos amén. Ay, Dios. ¿Usted ya le dio el sí? No iba a empezar la travesía en búsqueda del esposo si Rebeca no se decidía. Muchos de nosotros no nos hemos decidido, porque eso significa, y quiero que me escuche bien, ¿quién era el único que conocía el camino de regreso? Rebeca no sabía ni a dónde iba. ¿Quién lo conocía? Eliezer, los siervos y los camellos. Acuérdese que ahí los camellos hablan de los ministros. ¿Aló? Los ministros, por eso tenemos que aprender a retener agua, el agua de la palabra. Ahí hay toda una figura al estudiar al camello, pero no tenemos tiempo. Y hay características muy especiales de los camellos. Rebeca se iba a ir con su nodriza. ¿Quién será la nodriza? Y luego vemos que también va con doncellas, acompañantes. Es que la novia tiene acompañantes, pero no son novia. Miren qué interesante eso. Entonces ella dijo: sí iré. En el momento que ella dijo sí, quiero que usted capte esto. Iba a quedar a expensas de un desconocido llamado Eliezer. Si lo aplicamos a nosotros, cuando usted diga: sí, Señor, yo me quiero casar contigo, usted lo que está
abriendo la puerta es que el Espíritu Santo la tome o lo tome. Y usted ya no va a poder, porque quiero que imagine, ¿se podía regresar Rebeca? ¿Cómo si no conocía el camino de regreso a su casa? Tal vez se iba a perder, era una mujer que iba a estar a expensas de un montón de situaciones. ¿Me está entendiendo? Eso significa que en una parte de nuestra vida cristiana, y puede ser que sea ahora, si usted le dice sí al Señor, el sí de la novia, tiene que depender única y exclusivamente del Espíritu. Yo creo que voy a tener que predicar el otro domingo toda la travesía. Pero tengo que decirle algo. Estoy seguro que el camello donde iba la Rebequita, quien lo conducía era Eliezer. Si iba otras mujeres acompañando, seguramente los siervos iban a pie y cada uno jalando el camellito en una caravana en búsqueda de Isaac. Pero Eliezer no perdía de vista a Rebeca. Si fueron 2 meses de travesía, no lo sabemos. Pero ahí tuvo que enfrentar el calor del sol. Era una vida de incomodidad terrible. La sal en la piel por el calor. El movimiento del animal, que era incomodidad, era cansado. Pero Eliezer le iba hablando de todos los acontecimientos que pasaron en la vida del amado de Isaac. Porque ella no lo conocía. Cuando empezó la travesía ella no lo amaba. Pero cuando terminó la travesía, ella ya ardía en amor. Entonces nosotros estamos en la travesía con el Espíritu. La cosa es que estemos con Él. Y el Espíritu nos quiere hablar del Hijo, nos quiere hablar de Cristo, para que nos enamoremos de Él. Hermano, no se enamore de una iglesia. No se enamore de un ministro. No se enamore de cómo habla o predica un ministro. Enamórese de Cristo. Que el ministro sea instrumento del Eliezer que te va a hablar cómo es Él, cómo actúa, cómo se mueve, lo que ha hecho por ti, lo que quiere hacer por ti, para que tú te enamores de Él, aunque ya nunca nos podamos reunir. Porque eso puede llegar a pasar, sino ahora después. ¿Y cómo vas a estar tú en tu casa? ¿Con la tele encendida? ¿Peleándote con la esposa? ¿Complicándote con los hijos? ¿Cómo vas a estar en tu casa? ¿O vas a estar con aquel anhelo de poder tener comunión con alguien que conoce al Hijo, porque toda una eternidad ha estado con Él? Solo le quiero mostrar a usted, para terminar, que a pesar de los peligros de ladrones, el frío de la noche, las tormentas, ya sea de agua o de arena, según el terreno que iban caminando, ella lo tuvo que soportar. Y tú y yo no queremos soportar lo que estamos soportando. Nos complicamos por lo que estamos viviendo, pero no nos damos cuenta que es la travesía, que lo que queda es encontrarnos con Él. Atracciones para el otro domingo, para que usted venga. Seguramente Eliezer le habló de los 3 hombres que llegaron a visitar a Abraham cuando no tenía hijo. 3 hombres
extraños, misteriosos, que hoy nosotros sabemos que era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y le prometieron un hijo a un hombre con casi 100 años de vida. Le debe haber hablado en ese recorrido, porque o le preguntaba a ella o le preguntaba a él. Y ella le decía, para que despierte y se vaya despierto: ¿y cómo es él? Eso parece una canción, ¿verdad? Pero ella le haber preguntado: ¿y cómo es Isaac? Usted le pregunta al Espíritu cómo es el amado, porque hasta ahí ella no lo había visto. No había fotos, no había videos, no había nada. Y así estamos nosotros hoy. Tal vez usted tuvo una experiencia en visión con el Señor, pero será de los pocos. Y yo me temo que a veces las visiones tienen que ver con lo que a veces hasta en las películas la gente mira, que le presentan a un Cristo. Aún las visiones tienen que ser examinadas. Pero la mayoría de los que estamos aquí sabemos del Señor por espíritu. Con los ojos del Espíritu nosotros lo vemos, pero no se nos ha presentado necesariamente aún. Pero cuando lo veamos, seguramente va a explotar ese amor por Él que se está ahora gestando. Eliezer le haber dicho: mira, Abraham se equivocó y tuvo un hijo primero llamado Ismael. Cuando nació Isaac lo empezó a molestar. Y hoy sabemos que el ismaelazo de Abraham y los ismaeles siguen peleando contra Isaac. Imagínense, 4000 años después. Le haber contado cómo fue el alumbramiento. Le haber contado que Dios le pidió al amado, al hijo amado, al único, y que Abraham lo tuvo que llevar a un monte, al monte Moria, y que estuvo a punto de matarlo en sacrificio. ¿Cuántas cosas le contó? Que a nosotros el Espíritu, por medio de su palabra, nos está contando. Pero a pesar de eso no la leemos. ¿Quiere enamorarse usted de Cristo? Lea la palabra, cómase los evangelios, busque todo lo que el Señor quiere mostrarle por medio de Eliezer, que va a ir guiando a un camello, un ministro. Esos son los ministros del Espíritu, para llevarla donde está Isaac. Pero el que guía es el Espíritu. Por eso usted asegúrese, y termino ya, que Eliezer vaya guiando al camello. Por eso no se suba sobre cualquier camello, sino que sea un camello guiado por el Espíritu, que conoce el camino donde te vas a encontrar con tu Isaac. Póngase de pie, hermano amado. Gloria al Señor. Aleluya. Usted y yo estamos en una travesía. Quizás hace tiempo que empezó ya. Pero si tú todavía no has dado el sí al Señor, el sí que el Espíritu espera para llevarte a donde está Isaac, a pesar de las pruebas, a pesar de las situaciones difíciles, pero teniendo testimonio que el que nos convenía que viniera
cuando Él se fuera, ahora nos está preparando a nosotros. Levanta tus manos ahí donde estás y escúchame un momentito más. ¿Te está haciendo muy difícil el camino? ¿Has sentido que ya no puedes avanzar? ¿Que las pruebas y las luchas y las dificultades de este camino cada vez se tornan más fuertes? En esta hora yo quiero ministrarte por medio del Espíritu Santo. Yo no sé si se enfermó Rebeca en el trayecto, no lo dice la Biblia. Yo no sé si hubo peligros de asaltantes en el camino. Yo no sé porque la Biblia no indica qué dificultades pudieron haber tenido. Pero lo que sí sé es que tú y yo, en esta travesía con el Espíritu que está dentro de nosotros, últimamente se ha vuelto difícil. Pero si tus fuerzas se han debilitado, hermano, hermana, joven, señorita, niño que estás aquí, y los que ven este mensaje o lo verán después, recibe nuevas fuerzas de parte del Señor. Sigue oyendo la voz del Espíritu, porque el único que conoce el camino, la ruta para encontrarte con Isaac es el Espíritu Santo. Él te va a seguir hablando y te va a seguir enamorando para el Hijo. Por eso oye su voz. Sé sensible a su guianza. Oh, Rabashturi Kiriberabashanda Namashiri Kirabaraha. ¿Estás cansado? ¿Te faltan las fuerzas? Recibe hoy de parte del Señor nuevas fuerzas. El tiempo es cada vez más corto y el amor con que Rebeca ansiaba encontrarse con Isaac fue un amor que las palabras de Eliezer fueron el instrumento para que ella, cuando se encontró con Isaac, estuviera ardiendo en amor. Si tu amor ha bajado, hermano, hermana, que ese amor empiece nuevamente a arder, a crecer, a desarrollarse en ti para Él. Cuando tú le amas, estás dispuesto a darlo todo. Si hoy no estamos todavía dispuestos a depender del Señor y a dar todo por Él, es porque la temperatura descendió, el amor descendió. Dice un pasaje que por medio del amor, que el amor permite que las cosas difíciles no se perciban en la manera como muchas veces las percibimos. El amor cubre, dice, multitud de faltas. Y aunque lo aplicamos al matrimonio, el amor por el Señor va a hacer que muchas cosas negativas no nos detengan
sino que por el contrario, nos mantengan en la esperanza que pronto le veremos. Acuérdate, o le vemos porque Él nos llama a su presencia, o lo vemos aquí en la tierra en su parucía. Pero dejemos que el Espíritu haga crecer ese amor por Él, nos muestre al Hijo y Él sea lo más importante para nosotros. Padre, en esta hora te suplicamos que tu pueblo sea ministrado, que tu palabra, Señor, abra los ojos espirituales, que los oídos espirituales sean sensibilizados y que podamos, Señor, saber que la travesía con el Espíritu cada vez se hace más corta. Ayúdanos a que haya más comunión, más cercanía, más conocimiento para fluir en el Espíritu. Pon tu mano de sanidad en los que están enfermos, que están en este momento quizá en sus casas con alguna clase de enfermedad. Aumenta la fe. Aumenta la fe, Señor, para creer y que tus señales, prodigios y milagros sean hechos. En cualquier parte donde hay necesidad, Señor, manifiéstate. Te lo suplicamos, Señor, oye las oraciones de tu pueblo en este lugar que tienen necesidades de diferente índole. Sé propicio a esas necesidades, Señor. Extiende tu mano de poder. Provee al necesitado. Señor, lo que para ti, Señor, es posible, para los hombres es imposible. Pero recordamos que tú eres omnipotente. Cualquier tipo de enfermedad sea sanada. Cualquier tipo de situación difícil, Padre, trae esperanza a tus hijos en esta mañana y que podamos salir amándote más y esperando más en ti. Aleluya. Nos vamos cantando. Aleluya. Gracias, Cristo amado. Te anhelamos ver tu gloria contemplar. Sí, Señor, aleluya. Gracias. Adorarte a ti Gracias, en Señor. intimidad. Gracias, Padre. Tu